Merhaba, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. La verdad es que ya extrañaba poder hacer un video y bueno, he estado creando, así que vamos a tener sorpresas. La siguiente vamos a hacer un experimento y bueno, me va a dar mucho gusto presentar lo que estaba creando para ustedes. Pero hoy vamos a hablar de un tema que en lo personal me apasiona muchísimo, es el tema de la piscatología. Y es un área en donde yo empecé a profundizar muchísimo porque de pronto el poder leer libros, el poder entender algunas cosas, te lleva a poder ser más específico. Y esto es lo que me pasó a mí. De pronto el conocer la magia y el conocer todo este contexto me llevó a la priscatiología y muchas personas me han preguntado qué es la priscatiología, así que vamos a hacer un resumen de lo que es y vamos a ver el simbolismo de esto. Así que acompáñame. Bien, pues vamos a ver el significado de priscatología de entrada para poder entender el contexto de lo que es esta rama. Y priscus viene de antiguo, y si priscus es antiguo, entonces teología, teo, viene como siendo el estudio de Dios, entonces es como el estudio de un Dios antiguo. ¿Y a qué se refiere esto o esto qué me quiere decir? Bueno, que de entrada debemos de entender como el contexto y debemos entender la parada del por qué se pudo crear esta rama, ¿no? Poder entender un Dios antiguo, poder entender lo que representaba una deidad en diferentes culturas iniciáticas, creo que es bien interesante, por lo menos a mí me encanta y siempre se me ha hecho como bien fascinante todo esto. Y vemos que la piscatología es una doctrina, vamos a llamarlo así, ¿no? Que dentro de estos campos de estudios religiosos comparativos afirman una verdadera y única teología en donde existe religiones y que fueron dadas a Dios y al hombre en la antigüedad, ¿no? Entonces, si entendemos este concepto, pues ya vamos a poder saber de qué se trata esto. Ahora, fíjate bien, hay dos personajes que marcaron un antes y un después en la piscatología, porque ellos son los padres de esta rama, ¿no? En el término piscatología se utilizó por primera vez con Marsilio Finicio, que fue en el siglo XV. Y hay alguien que en lo personal admiro mucho, que su historia de vida me encanta, tiene algunos libros bien interesantes y que para mí es un referente porque a partir de este personaje yo pude comprender y seguir profundizando más en el tema, que es Giovanni Piccolo de la Mirandola. Entonces, pues al final de cuentas entendió algunos conceptos y entendió como ciertos campos específicos para estudiar, desde el neoplatonismo hasta el hermetismo, los oráculos caldeo y otras fuentes, ¿no? Entonces, estos dos personajes creo que son bien importantes para poder entender la priscatología. Y vamos con el tema del neoplatonismo, porque neo, ¿qué significa, no? O sea, de pronto entendemos el platonismo o entendemos a Plotino, que es como este personaje que inventó o que pudo poner sobre el mapa este concepto y de pronto es como Platón y sus enseñanzas, pero llega alguien que puede sacar una síntesis y puede empezar a profundizar más en el tema de alguien que ya tenía una enseñanza. Eso se me hace muy valioso porque de pronto es como de, ok, supongamos que tú puedas llegar a imaginar cualquier persona que en este momento te guste y que a partir de su investigación tú puedas profundizar más y puedas sacar más información de la que él en su momento pudo tener, ¿no? Entonces, Plotino es el creador del neoplatonismo, neo es como después, entonces siguió con las enseñanzas de Platón y bueno, pues eso, al final de cuentas fue una escuela filosófica que se desarrolló en Alejandría, pero ¿esto para qué nos sirve? Saberlo, ¿no? Bueno, alguna de las características del neoplatonismo es como el universo se concibe como un ser vivo y eso es bien importante, ¿no? Cómo las percepciones de las diferentes ramas fueron puestas para que se pudiera crear la priscatología y poder entender como el concepto
o la enseñanza que se quería transmitir, ¿no? Entonces de pronto es como de el universo se concibe como un ser vivo y que no hay separación entre sus partes. Ahora viene otra, que es el hombre es una entidad dual, compuesta de cuerpo y alma que puede acercarse a la divinidad. Y después de ahí viene, el hombre puede alcanzar el éxtasis místico a través de un proceso de interiorización o de introspección. Y por último, la filosofía se concibe como una forma de vida que debe permitir contemplar las ideas entre sí. Entonces, al final de cuentas, este neoplatonismo nos lleva a poder comprender esto y que todo se lleva a poder encarnar la enseñanza del anima mundi, ¿no? El anima mundi es como este concepto, esta alegoría de cómo poder entender el mundo desde eh, la parte de que hay también una Trinidad, y ya lo hemos visto en algunos videos, esta Trinidad, pues poder comprender cómo es que se conforma el macrocosmos, y eso es lo importante, ¿no? O sea, poder comprender cada área desde el neoplatonismo. Ahorita vamos a ver un poquito de los magos caldeos, después de hermetismo, pero la piscateología te lleva a poder comprender todas esas ramas y poder crear una propia síntesis. Y eso es lo que vamos a ver el día de hoy, ¿no? O sea, tú que estás viendo este video y que quieres profundizar más, pues estás en el lugar correcto, porque ya a partir de del siguiente video vamos a profundizar más con algo que les tengo preparado. Estuve ahí laborando para poder crear algo que nos pueda ayudar a todos, así que estén atentos, pero si quieres profundizar más, pues aquí, ¿no? Es como la pescatología, es el origen de todo, y de ahí te ayuda mucho a poder tener tu mente muy clara y poder comprender pues lo que está pasando, ¿no? Entonces hablamos del Anima Mundi y de pronto hablamos de un personaje que es el de Niurgo. ¿Y qué es el de Niurgo? Bueno, lo vamos a ver más adelante, pero es esto, ¿no? O sea, de pronto utiliza un modelo, las formas intangibles para producir una imagen, el mundo de los objetos sensibles en un material espacial. Entonces, es un dios artesano, y este concepto me encanta. En lo particular es como que para los neoplatónicos había un anima mundi, y que había un demiurgo que era el artesano, o un dios artesano que moldeaba a la especie, ¿no? A una parte material espacial. Entonces esto me gusta muchísimo. Y dentro de esto, ahora nos vamos con los magos caldeos, que si pudiéramos comprender la cronología o el tiempo-espacio de esto, vemos que en sí los magos caldeos son como los pioneros, ¿no? Porque de pronto estamos hablando de la civilización sumeria y ese tipo de cosas. Entonces, vamos a ver que los magos caldeos había un personaje muy importante. Ya les compartí lo que era los dos personajes que inventaron o que promovieron el tema de la piscateología, pero aquí de los magos caldeos está el rey Nabucodonosor, ¿no? Que es el segundo. Y dentro de esos, pues, nos ayuda muchísimo a que esto, más bien a que este personaje pudo impartir o pudo implementar en la civilización, en su cultura o en ese momento lo que él estaba gobernando: astrología, matemáticas, numerología y geometría sagrada. Entonces, de pronto esto, el orden caldeo de los planetas se basa en las velocidades aparentes de los 7 planetas y el septenario, ¿no? Entonces, hablando de astrología y hablando de lo que implementaron los magos caldeos con el tema del septenario y poder observar este tema de la geometría sagrada, la numerología, la astrología, pues ahí es a donde tú dices, ok, ¿cuál es la concepción que tenían ellos con una deidad o con un dios? Si estamos hablando de piscateología, pues tiene que ver un dios, ¿no? Tiene que haber una deidad, y tienen que tener un concepto para poder materializar y poder comprender la enseñanza. Entonces ellos decían que había cambios estacionales y que para interpretar los ciclos celestes tenía que haber una comunicación divina. Entonces, eh, de pronto esta parte de poder saber más de lo que ellos implementaron es poder conocer toda la historia de los sumerios, toda la historia de los magos caldeos, ellos que aportaron, cuáles eran sus objetivos y cómo fueron evolucionando con el paso del tiempo. Entonces te voy a compartir un libro que en lo personal me ayudó muchísimo a poder comprender todo esto. Se llama Biblioteca Histórica y es de Diodoro Sículo. Entonces,
Eh, Esto nos lleva a poder comprender un poquito más de esto y la historia de los magos caldeos, ¿vale? Entonces, pues hay también otro personaje dentro de los magos caldeos porque es como la descendencia que es el concepto abrámico o Abraham, que en la Biblia es muy sonado y que tiene una enseñanza bien bonita y también es un tema esotérico ocultista, pero pues este concepto abrámico nos lleva al tema de poder entender el Merkabah, el tema de el Cábala o el Magis, ¿no? ¿Y qué son los Magis? Y ahí también hay como un concepto bien interesante. A mí me encantaría profundizar y poder explayarme a gusto, pero pues se convertiría en un video de 2 horas, entonces bueno, eso lo dejamos para después, pero también es poder entender que ellos entendían la magia elemental de alguna manera y que todos estos conceptos nos lleva a poder comprender cómo ellos veían la deidad. Y terminamos con el tema del hermetismo. Aquí creo que es un tema un poquito más simple porque pues todos conocemos a Hermes Trismegisto, las enseñanzas que pudo tener, de dónde venía el antiguo Egipto, lo que él pudo plasmar, las enseñanzas que pudo dejar, las influencias que pudo tener desde Top, desde Mercurio, y todo lo que pudo haber enseñado, ¿no? Entonces el hermetismo como filosofía es el conocimiento de Dios y es una alianza entre la sabiduría y piedad que se vale de la experiencia revelatoria en un ritual teúrgico y que esto nos ayuda a alcanzar la sabiduría divina. Entonces, si quieres como bonus o como complemento, también es un concepto bien interesante poder entender el tema de la alquimia como filosofía y una filosofía alquímica nos lleva a poder entender el lápiz filosóforum, que es como el tema de poder encontrar la piedra filosofal dentro de nosotros y entender que todo es un proceso químico y que al final de cuentas esto nos ayuda a poder comprender cómo es que el lápiz filosóforum o la piedra filosofal te ayuda a poder encontrar un estado de conciencia, a poder elevarte, a poder tener un acto de conciencia o poder despertar, ¿no? Entonces, esto se me hace como algo bien interesante que también hasta cierto punto ellos encontraban, así como el Animas Mundis, aquí es el Opus Magnum, que es la gran obra y que, bueno, nos ayuda a entender un poquito de lo que es la pescatología y que te lo comparto en este video. Así que bueno, pues deseo que te haya gustado y que hayas aprendido un poquito en este video. Nos estamos viendo la siguiente semana con esta noticia y con esta sorpresa. Así que si te gustó, si tienes alguna duda, comenta para que podamos seguir creciendo y podamos seguir aprendiendo. Nos estamos viendo la siguiente semana. Shalom, shalom.